Buenas, en este video vamos a comenzar con temas de la unidad 2 que corresponden a la materia de biología para el ingreso a medicina y vamos a comenzar con biología celular. Todos los temas que nos dice acá, temas de la unidad, son los que vamos a tratar a lo largo de los videos. En este video, en este caso, vamos a ver composición química de los seres vivos, moléculas orgánicas. Y Priscila, seguramente, este tema de composición química de los seres vivos, o sea, moléculas orgánicas, sería como parte de un repaso, porque yo te lo había dado como parte de la unidad 1, que habíamos visto hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Así que todo esto que veríamos ahora sería como un repaso, y en el próximo video ya veríamos célula procariota y eucariota. Bueno, entonces como les comentaba, en esta unidad, por lo general, antes de comenzar con célula, es muy importante que sepamos los elementos que forman parte de estas células de los seres vivos y también cómo estos elementos van a unirse entre sí para formar tanto moléculas orgánicas como moléculas inorgánicas. Después vamos a ver en los próximos videos las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota y sus límites subcelulares y tanto como los límites celulares. Bien, les estuve buscando más o menos un cuadrito, un esquema que resumiera todo este tema de biomoléculas. Por lo general, estas biomoléculas o también elementos biógenos, se los llama así porque participan en la composición de los organismos vivientes. Entonces lo pueden encontrar como bioelementos o elementos biógenos. Estos bioelementos o elementos biógenos van a formar lo que nosotros conocemos como biomoléculas. Bien, estas biomoléculas pueden ser inorgánicas o orgánicas. Como les dice ahí, inorgánicas presentes en la materia viva y en la inerte. En ejemplos de biomoléculas inorgánicas tenemos las sales minerales, por ejemplo, calcio, hierro, potasio, sodio o el agua, que hay que recordar que el agua en sí conforma el 65% del peso corporal de un adulto. Y con respecto a los sólidos minerales hay que saber que participan en la formación de tejidos duros como los huesos y dientes, por ejemplo los fosfatos de calcio insoluble. El fosfato de calcio en sí es un compuesto que está formado por calcio, fósforo y oxígeno. Y el resto de los componentes inorgánicos en su mayor parte van a estar disueltos en los líquidos corporales y componentes celulares, y muchos van a formar iones, que cuando veamos también en la parte de química, más que todo en la unidad 2, se van a dar cuenta que estos iones por lo general son átomos o moléculas que tienen carga positiva o carga negativa. Por lo general, cuando tienen carga positiva le llamamos cationes y cuando tienen carga negativa se le llama aniones. Prácticamente en la parte de las biomoléculas o de los compuestos inorgánicos es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de la molécula de agua, que conforma más o menos el 65% de nuestro cuerpo. Esa sería como la parte más importante. Después, dentro de las moléculas orgánicas, que dice son exclusivas de la materia viva, tenemos a los glúcidos, que también a los glúcidos los podemos encontrar como otros nombres, como por ejemplo carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares, los lípidos, que tienen relación con la grasa, las proteínas, que tienen muchísimas funciones, y los ácidos nucleicos, que dentro de esto se encuentra el ADN, el ARN, y también vamos a encontrar a la moneda energética, que es el ATP. Bien, después les busqué otro cuadrito donde más o menos les marcara más a detalle la función o qué son los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los glúcidos o hidratos de carbono, que recordemos que toda esta parte conformaría la parte de moléculas orgánicas. Los ácidos nucleicos, como les había mencionado anteriormente, nos dicen son moléculas complejas formadas por cadenas de nucleótidos. Hay una actividad, si no me equivoco, en este cuadernillo de medicina, no sé si se repetirá también en el de enfermería, en donde les pide las partes de un nucleótido. Ustedes tienen que saber que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, que hablando en el ADN va a ser la guanina, citosina, timina o adenina. Van a tener un azúcar que en el ADN se llama la desoxirribosa, que es de 5 carbonos y un grupo fosfato. Ahora, como nos dice que están formados por cadenas de nucleótidos, o sea, vamos a tener una cadena de estos, se van a dividir en ADN, que el ADN ya tienen que saber que es una cadena de doble hélice bicatenaria, y el ARN solamente tiene una cadena y que también se dice monocatenaria.
Y como también les había comentado, acá podemos encontrar a la moneda energética, al ATP. Después, dentro de las proteínas, nos dice, son moléculas abundantes compuestas por cadenas largas de aminoácidos. Por lo general, la cadena larga de aminoácidos la consideramos como la estructura primaria. La hoja hélice alfa y beta la consideramos como estructura secundaria, ya cuando la proteína ya es globular o fibrosa, como una estructura terciaria, y ya después tenemos las estructuras cuaternarias, que son mucho más complejas. Y como les había comentado en el tema de proteínas, tenemos muchísimas funciones en estas proteínas. Pueden actuar como enzimas, como hormonas, como proteínas de almacenamiento, como proteínas de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, como proteínas contráctiles en las que se encuentran en los músculos, o como inmunoglobulinas, que estas participan en el tema de la defensa, como los anticuerpos, proteínas de membrana y bueno, muchísimas funciones en el tema de proteínas. Ahora, al principio de estas funciones yo lo nombré las enzimas. Ustedes tienen que saber que estas enzimas se encuentran dentro del grupo de las proteínas y por lo general sirven para acelerar una reacción química. Bien, supongamos que una reacción dura 3 horas normalmente, pero si yo quiero que esta reacción ocurra en segundos o en minutos, hay una enzima específica para esta reacción en la cual hace que dure muy poquito tiempo, o sea, de que los reactivos pasen totalmente a productos. Esta enzima por lo general participa, o sea, le llamamos también catalizador biológico, participa para que la reacción sea mucho más rápida, pero no forma parte de los productos. O sea, lo que hace ella es, participa en la reacción, hace que la reacción ocurra mucho más rápida y después se va. Cumple la función y después ya se va. Y cuando esta enzima se encuentra inactiva, la podemos encontrar como el nombre de zimógeno, proenzima o preenzima. Por lo general el nombre, o por lo menos lo que yo he visto en los exámenes múltiple opción, he visto el nombre de zimógeno, pero también les puede aparecer como proenzima o preenzima, que es cuando la enzima está inactiva. Bueno, en el tema de los lípidos, son grupos de sustancias insolubles en disolventes polares, pero fáciles en disolventes en organismos apolares. Bien, ¿qué quiere decir que son insolubles en disolventes polares? Que prácticamente van a ser insolubles en agua. Por lo general los lípidos también lo podemos comparar, o el gran ejemplo que tenemos acá son las grasas, y la función de esto es que son moléculas de almacenamiento de energía. Y con respecto a los glúcidos o hidratos de carbono, son principales moléculas de reserva energética y estructurales importantes para la célula. Por lo general en los hidratos de carbono, la primera molécula o el primer monosacárido que empiezan a describirles es la glucosa. Como les dije, la glucosa es un monosacárido, quiere decir que está conformado por un azúcar y va a constituir la principal fuente de energía para los humanos y para otros vertebrados. Bien. Además, es la forma en la que el azúcar se transporta generalmente en el cuerpo humano. Recordemos, en realidad quiero que ustedes recuerden que la glucosa sirve como transporte del azúcar. No es, en este caso, por así decirlo, que almacena azúcar. El que va a almacenar en sí el azúcar, o por así decirlo, la energía, va a ser el glucógeno, que este glucógeno está conformado por muchas glucosas. Obviamente hablando de los de origen animal, porque esta función de almacenadores de energía o de azúcar de origen vegetal se llama almidón. Y acá también podemos encontrar los monosacáridos, que bueno, el que yo recién les nombré era el de la glucosa, conformadas por un azúcar, los disacáridos, en lo cual están conformados por 2 azúcares, y los polisacáridos, en los cuales ya son muchas azúcares. Y también les puede aparecer, si no me equivoco, los oligosacáridos, que por lo general lo consideramos entre 3 a 10 azúcares. También les puede aparecer esa definición. Bueno, prácticamente toda esta sería la parte como un repaso de todas estas moléculas orgánicas, tanto como inorgánicas. Así que en el próximo video vamos a empezar con la comparación de la célula procariota y la célula eucariota. Así que nos vemos en el próximo video.